¿usted cree que este Leo Lowenthal es? Löwenthal. Es casi Lowenthal. Bueno, redundante el nombre. yo no pronuncio como usted el alemán, discúlpeme. Bueno, Yo... podés decirlo medio en yiddish, Leventhal. Ah, Leventhal, ok, Leventhal. Sería pronunciado un poco así medio No quiero hacer, más hispano-yiddish, sería ok, Leventhal. no quiero hacer ninguna asociación porque yo realmente no conozco el idioma. Es muy Es gracioso difícil. porque Leo y Leventhal es casi redundante. Es como Leo es de León y Leventhal es Valle del León. Bueno, ahora me lo va a explicar. Estamos con Guillermo Atlas desde Frankfurt, charlando porque él nos trae, como siempre, una personalidad para que nosotros conozcamos o reconozcamos, como fue el caso de Amos Oz, que lo conocíamos, pero él nos trajo realmente todo su contenido, su vida y su historia. Y ahora vamos a hablar de Leo Leventhal. Sí, Leventhal. sí. Sí, siempre que tengo la alegría de compartir con ustedes la historia de un personaje o figura histórica, siempre subrayo lo importante de esa persona o la necesidad, siempre me pongo un poco patético de rescatar esa figura del olvido y devolverle el protagonismo que se merece. ¿Por qué Por eso patético? No, por no, favor. porque no patético, me pongo un poco como muy formal, muy ceremonioso, Ah, ahora porque sí. en ese sentido. Por eso, pero hoy voy a hablar de un sociólogo y no de un escritor o de Ok. o de un artista plástico. Otra vez hablé de un científico o de Ujú. alguien que revolucionó la filosofía como en otras oportunidades. Hoy quiero simplemente hablar como recién estábamos charlando en el café nuestro, Ahí está. eh, de Leo Leventhal o Leventhal para pronunciarlo. Lo presento para los amigos. Ahí está, Dale, dale. ahí está. Muy bien, ahí está el señor Leo Leventhal. Exacto. ¿Quién es Pero Leo antes, Leventhal? ¿Quién bueno, pero fue? antes de, digamos, de decir quién fue, quiero hacer una mini introducción. Hoy estoy muy misterioso. Sí, ya lo eh, veo. sobre el marco institucional académico en el que se desenvolvió Leo Leventhal, ¿no? Ok. Ese marco, esa institución, fue lo que popularmente se llama la Escuela de Frankfurt, que no fue una escuela en un sentido tradicional, sino un grupo de pensadores Claro. reunidos en torno al Instituto de Investigación Social que se fundó en 1923 en Frankfurt, en la ciudad en que yo vivo, ¿no? Ujú. Es interesante, quiero, antes de meterme con el personaje también, decirles que este instituto que le estoy mencionando se debió en gran parte al impulso de Félix Weil, que fue hijo de un empresario argentino-alemán que quiso financiar un espacio donde el marxismo pudiera repensarse a la luz de las ciencias sociales, el psicoanálisis y la filosofía moderna. Ujú. Es muy gracioso porque Félix, que había nacido en Buenos Aires, el padre Hermann Weil era un comerciante de cereales, famoso Weil cereales en la bolsa de granos de Buenos Aires. ¿Y cómo que hizo? Félix vino acá, el padre lo mandó a Frankfurt a estudiar y cuando conoció a los amigos que después fundaron el instituto, le vendió al padre el proyecto como que querían hacer un instituto de investigación sobre antisemitismo, para que el viejo, Para que ponga la plata. que el viejo ponga la plata. Pero en realidad lo que ellos querían es, digamos, formar digamos, un ámbito académico de investigación no dogmático, fuera de ese marxismo ortodoxo soviético, Ajá. y lo que se va a llamar más tarde la teoría crítica, ¿no? Ahí conoció a todos los grandes, a Erich Fromm, a Theodor Adorno, a Marcuse, a Max Horkheimer, Todas grandes ¿no? personalidades todas. Personalidades. Y Leo Leventhal, dentro del grupo que estoy ahora mencionando, no es el más conocido para nada. Este, en realidad es interesante. Hace 30 años más o menos, un historiador norteamericano, Martin Jay, escribió un libro muy interesante sobre la historia de la Escuela de Frankfurt que se llama La imaginación dialéctica. Me acuerdo que lo leí cuando estaba en Buenos Aires, que es un estudio que mostró cómo
digamos, este grupo intentó responder una pregunta bastante incómoda. ¿Cómo es posible, ¿no? Se planteaban, que el progreso racional y técnico, ¿no? del mundo no haya conducido a la emancipación, sino al totalitarismo, como el nazismo, el estalinismo, etcétera? Y más aún, ¿cómo pudo la cultura moderna transformarse en una herramienta de dominación, ¿no? En ese marco, quiero empezar a hablar de Löwenthal. Fue un engranaje, digamos, silencioso, el editor del grupo, el mediador, el hombre que sostenía la estructura intelectual, pero sin buscar protagonismo particular. Me acuerdo de haber leído una conversación autobiográfica de él con un periodista alemán que se llama, el libro me lo había prestado un amigo que lamentablemente falleció, que se llama en alemán Mitmachen wollte ich nicht, que quiere decir nunca quise sumarme al montón, algo así. Una frase que digamos, que es bastante coherente con toda su vida, ¿no? A pensar de alguna manera desde la distancia. Ujú. Él dice, siempre fuimos el escándalo, el perturbador. Y no lo dice con orgullo, sino con la calma de quien sabe que el pensamiento solo es importante si de alguna manera incomoda, ¿no? Leventhal nació aquí en Frankfurt, como les dije, en el año 1900, ¿no? Ujú. Justo, vivió muchos años, ya les adelanto, murió recién creo que en 1993, murió con 92, 93 años. Ajá. Una familia clásica, yeque, liberal, judía, muy laica, como muchos judíos alemanes de su tiempo, creció pensando, confiando en la promesa de la asimilación. Pero el siglo XX y el nazismo en particular demostrarían lo frágil que era esa famosa promesa de la emancipación definitiva de los judíos, ¿no? Que Y atravesó todo el holocausto. se exilió, ahora voy a eso. En Ujú. los años 20, como toda la escuela de Frankfurt, se fueron todos a Estados Claro, le iba Unidos. a preguntar cómo Todo, sobrevivieron. exacto. En los años 20, él se acercó, es interesante que él viene de una familia asimilada, pero él se acercó al rabino Nehemías Nobel, que fue una figura, un rabino muy fascinante, que intentaba de alguna manera tender un puente entre judaísmo y el socialismo democrático de la época. Él aprendió algo que me parece que va a marcar mucho su obra, que la tradición solo tiene sentido si se la piensa críticamente, no como una repetición mecánica del pasado, sino como una tarea, digamos, que se pone en tela de juicio, en esa búsqueda entre el judaísmo y el socialismo, entre la tradición y la crítica. Löwenthal encontró algo más que un tema intelectual, una posición moral. Ser judío para él no implicaba creer, sino recordar. Recordar, como les conté la otra vez hablando también de Stefan Zweig, ¿no? Ajá. Recordar que toda la cultura puede volverse idólatra, incluso la cultura más ilustrada, ¿no? De ahí surge, de algún modo, ese escepticismo, ¿no? Frente a sistemas cerrados, verdades absolutas, el comunismo absoluto, las ideas, digamos, redentoristas absolutas, ¿no? Eh, a fines de los años 20, Löwenthal se incorporó al Instituto de Investigación Social y se convirtió en el editor de la revista que sacaban y una especie de organizador, mientras Horkheimer y Adorno, los grandes, digamos, las grandes figuras del instituto, debatían sobre el destino de la razón moderna, él garantizaba que las ideas circularan y dirigía la revista que se llamó Zeitschrift für Sozialforschung, o sea, revista de investigación social. Cuando el nazismo llegó al poder, en realidad él fue el gran organizador, fue él quien se ocupó de cerrar las oficinas de Frankfurt y reabrirlas, primero en Ginebra y después se fueron a Nueva York. Fue el último en irse, pero también es casi el único que nunca regresó, porque los demás, por ejemplo, Horkheimer, vuelve, no solamente que vuelve después de la guerra, después de la caída del nazismo, sino que se convierte en el año, creo, 52 en el rector de la Universidad de Frankfurt, por ejemplo. Ajá. Sí, Horkheimer fue rector de la Universidad de Frankfurt. Adorno volvió a Frankfurt y fue profesor hasta que murió en el año 69. Fue, digamos,
un poco la idea inspiradora del movimiento estudiantil, ¿no? De los años 68, etcétera, ¿no? Ajá. Marcuse quedó en California, en Berkeley, cuando fue también la revuelta estudiantil, pero venía a Alemania de vez en cuando, pero quedó también, él tampoco volvió. Eh, Dice, en el exilio se dio cuenta que la cultura alemana que él había formado ya no existía. Dice, no fuimos, no fuimos nosotros quienes abandonamos la praxis, sino que la praxis nos abandonó. Esa frase realmente resume un poco el destino de toda una generación, la conciencia de que el mundo había cambiado y que la teoría debe resistirse, no adaptarse. Ya cuando se instaló en Estados Unidos trabajó para la Voice of America, la radio pública creada durante la guerra justamente para Vamos contrarrestar la propaganda nazi. a mostrarlo Pero de no fue una vuelta. contradicción. Sí, sí, trabajó, me acuerdo muy bien, para la Voice of America, y para él fue, digamos, una prolongación de su tarea, usar los medios masivos, no para imponer una verdad absoluta, sino para sostener un pensamiento, un espacio de pensamiento libre, ¿no? En medio de esa guerra ideológica que surgía después de la guerra, obviamente, de este y oeste. O sea, él dirigió la guerra, la radio americana que se No, la transmitía, Voice of America no la dirigió, sino que trabajó, digamos, fue uno de los, claro, se ocupaba de la digamos, parte alemana. de la parte alemana, exactamente. Y más tarde fue profesor de sociología en Berkeley, en la gran universidad de Berkeley, al lado de San Francisco, donde Mm. formó generaciones de estudiantes impresionante, ¿no? Sin convertirse en un maestro o un gurú como Marcuse, sí, Marcuse fue una especie de gurú, acordate de Angela Davis, la famosa Angela Davis, que fue alumna de Herbert Marcuse, pero digamos, no tenía ese arrastre, ese carisma. Por eso quería hoy hablar de él y no de Marcuse ni de los otros miembros de la Escuela de Ujú. Frankfurt. Me parece que Löwenthal no buscó la gran teoría, sino su especialidad fue investigar los síntomas cotidianos de la cultura. Se interesó por biografías, novelas populares, los héroes mediáticos. En esos materiales triviales, Ujú. podemos decir así, descubrió un cambio profundo. Él notó digamos, que el héroe moral, digamos, tradicional se había convertido ahora solamente en el personaje famoso. El héroe del siglo XIX representaba virtudes colectivas. El famoso del siglo XX representaba solo visibilidad. De alguna manera, ese tránsito, digamos, anticipó la cultura contemporánea, ¿no? Un poco Claro, es lo lo que que estamos vemos viendo. hoy, que la cultura mediática a veces avanza sobre la cultura general, ¿no? Exactamente. Sobre la cultura en sí. Y cuando le reprochaban esa negatividad, esa cosa tan criticona que tenía, Claro. decía, recuerdo haber escuchado, Leo, muchas veces que uno no puede ser siempre crítico, amargado, diríamos en Argentina, que también hay que ser constructivo. Pero él dice, pero justamente lo negativo era lo positivo, esa conciencia de no sumarse, de negarse, el análisis implacable de lo existente. No era pesimismo, era un método, la crítica como forma de cuidado, no de destrucción. Si Leventhal, me parece, viviera hoy, probablemente no miraría Hollywood, sino Instagram, ¿no? Allí Claro, está, claro. ahí encontraría, encontraría las pruebas de su diagnóstico, que su diagnóstico, digamos, sigue vigente. De Así alguna es, manera, así es, así el héroe es. moderno se ha convertido en Después, influencer. si tenemos tiempo, le voy a recordar una anécdota Ok, nuestra. ok. Digamos, el héroe moderno, digo, se convierte en un influencer, una figura cuyo mérito es realmente solamente ser observado. La cultura de masas que él analizó en los años 30 se ha transformado en cultura algorítmica, Sí, pero sí. la lógica es la misma: fabricar afectos, domesticar el pensamiento, convertir la vida en espectáculo. Leventhal entendió que la cultura no solo entretiene, educa el deseo y define los límites de lo pensable. Pero por eso su obra me parece aparentemente menor, es una de las más premonitorias de la Escuela de La Frankfurt. verdad que es muy avanzado para explicar el momento actual, ¿no? Exactamente. Eh,
su fuerza justamente venía de esa independencia, ¿no? Dice, incluso decía cosas que en la izquierda sonaban mal, ¿no? Decía, no simpatizo con el proletariado y mucho menos con imitar los estilos de vida de la élite. Rechazo absolutamente ambas cosas. En realidad no era cinismo, era coherencia, desconfiaba de toda Claro. identificación automática, ya fuera política, ideológica o de clase. Bueno, eso es lo que tristemente gobierna hoy al mundo, ¿no? O sea, identificarse por... Exactamente, Ya, pasa acá con Bibi, pasa en Argentina con Milei, o sea, los ejemplos que vemos son claramente eso, ¿no? Te exacto, identificás y exacto. negás todo lo otro por autonomía, y ya no tiene que ser justamente la posibilidad de evaluar lo bueno y lo malo de cada uno se perdió totalmente. Totalmente, ¿no? Sí, sí. Tampoco, por eso él tampoco creía en esa cosa del carisma del intelectual y en la crítica como espectáculo. Mientras otros se convertían en nombres de culto, él seguía trabajando con una discreción, yo diría, casi ascética, ¿no? Su Ujú. vida entera fue una forma de resistencia al culto de la fama. Hoy, en un mundo donde exponerse al público se confunde con el pensamiento, fíjate, ¿no? Sí, sí. Löwenthal resulta más actual que nunca. Supo ver antes que nadie que la cultura de masas, esa fábrica de identidades, podía transformar la conciencia crítica en consumo emocional, ¿no? Y que la visibilidad, cuando se vuelve el fin en sí misma, es otra forma de sumisión, ¿no? Por eso, su negativa a sumarse no fue una pose, sino una posición, ¿no? De conocimiento, una manera de decir, la crítica comienza allí donde termina el consenso. Löwenthal, creo yo, entendió que la cultura podía ser crítica o podía ser propaganda, pero nunca ambas cosas a la vez. En un Claro. tiempo que confunde la popularidad con verdad, su negativa a sumarse no suena obstinada, sino lúcida. Fue el único que comprendió que la resistencia intelectual empieza a veces con un simple no. ¿Mm? Excelente. Eh, Esto eh, de que se Murió confunde a los 92 años en California, digamos, y ahí terminó y pasó un poco al olvido, pero a mí me parece que es una figura muy interesante. no solo interesante, sino que muy actual, porque esta frase de que no confundir la verdad con lo popular, es maravillosa, es maravillosa. O sea, no porque algo sea masivo, porque todos lo consuman, es la verdad. O sea, la verdad, Exacto. bueno, la verdad es filosóficamente, usted sabe, es un hecho bastante discutido, cuántas verdades hay, etcétera, pero digo, lo real, lo verdadero, a eso me refiero. Porque haya Claro, bueno, más, pero digamos, hay algunas verdades, que esto no es un avión, está claro, ¿no es cierto? claro, está bien, esas son verdades absolutas, pero yo me refiero él está hablando en un plano ideológico, en un plano de educación, en un plano de filosofía, Tenés razón, de Marco, mentalidad. pero fíjate que hoy día hay gente que Ahí lo tenemos, discute a Leo. verdades que son absolutas, qué sé yo, por ejemplo, el cuestionamiento de las vacunas, a mí me Claro. parece realmente absurdo, o decir que la Tierra es plana y no redonda, eso también son Bueno. locuras, Ok, son locuras. pero no deja de, le voy a decir una cosa, no deja de ser válido, no deja de ser válido. Digo, no, que no sea cierto, que a lo que voy a decir esto, que no sea cierto, digo, que no deje de ser válido, que hay gente que tiene derecho a pensar así, siempre y cuando no sea eso lo que impongan, ¿no? O sea, Además, cuando son ministros, tenés claro, razón. bueno, cuando, cuando llegan al poder y que llegan, lamentablemente llegan bastante seguido. ¿No? Como el ministro de Salud Pública de Estados Unidos, el señor Kennedy, que dice que el sarampión produce autismo, no, peor a la nueva, también con una versión antisemita. Dice que el Brit Milá también produce autismo. Sí, sí, bueno, por eso somos todos autistas nosotros. Por eso. Ahí está. Ay, ay, ay. Le voy a recordar una anécdota. Dale. Yo tenía en una oportunidad escribí en un diario de la colectividad en Buenos Aires que se llamaba Nueva Sion. Y ahí había un director muy interesante, Lo conozco. lo conoce, claro, bueno, sí, muy conocido.
Y yo una vez traje una propuesta para una nota. Por supuesto que el ambiente era un ambiente intelectual, realmente era toda gente de muy buen nivel periodístico e intelectual. Yo dije, bueno, ¿por qué no entrevistamos a Marcelo Tinelli? Y se me rieron todos y me dijeron, no, Marcelo, ¿cómo vas a entrevistar a Marcelo Tinelli? Y digo, mira, es la tendencia, es lo que habría que averiguar, qué es lo que pasa, y qué sé yo. Y si verdaderamente es un tipo tan vacío, tan hueco como nosotros lo pensamos. Bueno, y todos me dijeron que no, menos el director, que me dijo, si lo conseguís, puede ser muy interesante, porque Estaba Lutfi, obviamente, estaba no, Lutfi en no, esa estaba usted, foto. señor, estaba usted. Yo. Puede ser Mm. interesante. Y tal es así que la intuición del director, junto con la mía, llevaron al diario en ese momento a hacer, a tener que reeditar la edición en ese momento, y fue la primera vez que se reeditó porque se agotó, porque la tapa tenía la foto de Tinelli. Un diario que no tenía Increíble. nada que ver con Tinelli, con esa filosofía, sin No me embargo. acordaba, no me Sí, sí. acordaba. Bueno, Gracias. para mí es inolvidable. Increíble, qué Sí, lindo. sí, 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 fue así, fue así. Fue una nota que costó bastante conseguir, porque era un Me tipo imagino. difícil, Lógico. pero la verdad que bueno, me acompañó, me acuerdo, José Luis, que era el fotógrafo nuestro. No, me Este, acuerdo, de él sí me acuerdo muy bien. claro, Me visitó en Frankfurt, ¿sabes? ¿cómo? Ah, Me puede ser, visitó. sí, 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 sí. Sí, sí, estuve con él, Sí, un estuvimos comiendo personaje juntos. muy, Muy simpático, un muchacho muy periodista gráfico muy comprometido también. Bueno, excelente, muchacho. estimado Atlas, yo de los que nombró me hizo una campanita así, uno de los nombres que tiró usted en el momento de esta misma escuela, que era Eric Fromm. ¿Querés que algún día lo toques? Lo voy a tocar. Me Si gusta lo, mucho. A mí es una figura que quiero muchísimo. Leí una biografía enorme de él. Me gusta mucho. Realmente vale la pena. Un gran humanista. Me sí, parece que sí. me ha Vale la impactado pena. mucho algunos de los libros que leí de él, Sí, eh, sí, sí. El arte de Una, amar, bueno, ese tipo de cosas. una gran persona, aparte. Una gran persona. Me Eh, gusta la idea. Estimado Guillermo, lo espero la semana que viene. Sí, por supuesto. ¿Ok? Un abrazo Un grande, que esté abrazo bien. grandote a todos, ¿eh? Chao, Gracias. Guillermo Atlas, chao. desde la ciudad de Frankfurt. Un lujo, como siempre, amigos, acá en Radio Naría. Un punto de vista distinto del mundo. Radio Naharía, desde el norte de Israel, voz y voz, en castellano para el mundo.